Desde varios rincones de Latinoamérica llega Prisma. Conversaciones necesarias para entender el lado oscuro del poder y cómo los ciudadanos se resisten a sus abusos. Éramos un grupo de abogados y abogadas guatemaltecas. Desnudamos una corrupción que está incrustada en el propio Estado y que desde el Estado se genera y también se protege. Todo esto que se mostró ahora regresa con una venganza. En esta tercera temporada, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, en alianza con el podcast mexicano Así Como Suena, trae personajes que nos ayudan a entender el lado oscuro del poder. Bienvenidos. Hemos notificado oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones. Así anunciaba en el 2018 el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, el cese de todas las actividades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, un órgano independiente de carácter internacional que fue creado para apoyar al Estado guatemalteco en la lucha contra la impunidad. La decisión de Morales fue controversial, pero no sorpresiva. Un año antes del anuncio, la CICIG ya lo tenía bajo la lupa e intentaba quitarle su inmunidad para investigarlo por posible fraude e irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Desde 2008, la CICIG había trabajado con las autoridades y la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, conocida como FESI, para desmantelar estructuras de corrupción y crimen organizado. Acusó y consiguió más de 400 condenas contra expresidentes, magistrados de las altas cortes, congresistas, ministros y empresarios guatemaltecos. Apenas cerró CICIG, comenzó una persecución a fiscales y jueces que habían sometido a la justicia a corruptos y criminales en Guatemala. Poco a poco, esta especie de justicia vengativa fue mostrando sus dientes. La persecución, el hostigamiento y la criminalización de jueces y fiscales obligó a 20 de ellos a exiliarse. Condenó a 4 años de prisión en un caso plagado de irregularidades a la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra y tiene a más de una docena de exfuncionarios con casos abiertos. Una de esas víctimas es Flor Gálvez, abogada y exfuncionaria de la CICIG. Fue hostigada, amenazada con cárcel y obligada a dejar su país y a su vida y a exiliarse. Hoy escucharemos su historia. Cuéntanos un poco de tu historia, Flor. ¿Cómo terminas tú siendo abogada? ¿Qué Guatemala era esa donde tú creciste? Como ya dijiste, yo empecé como abogada desde el 2000, empecé a trabajar como pasante en los juzgados y desde ahí pues inició este deseo de querer trabajar en el sistema judicial. Luego ingresé al Ministerio Público y estuve 3 años y medio en el Ministerio Público. Ahí conocí a personas que trabajaban en CICIG y pues fue a través de ellos que yo logré ingresar a la CICIG. En CICIG estuve desde el 2008 hasta el 2019. ¿Qué le tocó vivir a usted, a su familia, a la gente alrededor suyo? ¿Qué Guatemala era esa donde usted creció? Cuando yo nací todavía estaba el conflicto armado interno. Recuerdo mucho en mi niñez que veía a veces cuando salíamos con mi familia en los buses, bajaban a mi papá y a mi hermano de los buses, los militares, para registrarlos. En ese momento yo no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo, sino pues fue cuando ya ingresé a la universidad estatal, donde yo pues pude entender, ¿verdad?, qué es lo que sucedía. Ya se había firmado para ese momento los acuerdos de paz y se estaba, digamos, en esa transición del gobierno y de la firma de paz. Saludo ahora al colega Carlos Puig, director del podcast mexicano Así Como Suena, quien me acompaña en esta charla. Nos has contado de ti, nos has contado
ahora de esa Guatemala que tú viviste queriendo ser abogada. ¿Qué pasó en esa Guatemala que se formó la CICIG? Es decir, en varios países latinoamericanos hemos tenido estos problemas de conflictos internos, de violencia, de masacres, de discriminación, pero no todos los países han tenido esta experiencia, que además ha sido reconocida en el mundo, que ha sido seguida en el mundo y que hoy, pero ya lo hablaremos después, es perseguida. Sí, creo que fue todo el tema de la firma de paz, que fue en 1996. A raíz de eso, pues se instauró una misión internacional por parte de Naciones Unidas. Detectó, ¿verdad?, que habían cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, personas del ejército vinculados con políticos y también con el poder económico. Hubo un esfuerzo tanto por las misiones internacionales como por la sociedad civil de Guatemala de generar un organismo que luchara en contra de estas personas instauradas y muy enraizadas en Guatemala por los 36 años de conflicto armado interno que tuvimos. A partir de 2006 se inician las conversaciones en Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, que pide a Naciones Unidas se cree la CICIG. En 2007 se firma el convenio y pues empieza todo este sistema a funcionar, a instaurarse. Flor, y tú entras a la CICIG, como nos contaste, ¿qué casos te tocó a ti investigar que fueron bien difíciles? Que como dice Carlos, quizás ni siquiera sabías que eso se podía hacer en Guatemala, llegar hasta el fondo de un caso y descubrir todos los corruptos, todos los violadores de derechos humanos. Sí, participé en varios casos, estuve 11 años, sin embargo, para mí fueron muy importantes. Te voy a decir 2 casos. Sí. Uno, la matanza que hubo de los Zetas, en la introducción de los Zetas a Guatemala, que ocurrió en marzo de 2008, que fue como la primera matanza que ellos marcaron el inicio de su ingreso a Guatemala. Descubrir y lograr enjuiciar a las personas que permitieron esto y que también estuvieron involucradas fue muy impactante para mí, sobre todo porque también yo estaba muy jovencita, ¿no? Tenía 28 años en ese momento y era como mi primer proceso. El otro caso también que me impactó mucho y quizás de ese no se ha hablado tanto ha sido el tema de las adopciones ilegales. Nosotros trabajamos el proceso de cuál estaba vinculada a una persona que tenía una estructura criminal muy organizada que venía operando desde el 82 y que se dedicaba a la venta de niños y niñas. Y que pues todo esto tiene su origen también en el conflicto armado interno, porque las leyes en ese momento eran permisivas para que personas particulares y sobre todo notarios y también algunos funcionarios públicos pues se beneficiaran de la venta de niños y niñas. Creo que es importante en estos 2 temas nada más que termines el relato contándonos dónde terminó esa investigación de la CICIG. Es decir, ¿qué se logró en estas 2 que se nota cuando lo dices te tocaron el alma, el corazón y tu inteligencia? Tanto en la de los Zetas, este terrible grupo criminal surgido en México, y después la otra que me da escalofrío cuando la cuentas, la de las adopciones ilegales. Sí, se logró sentencias condenatorias, se logró también romper de manera, porque se investigó de una forma integral y también teniendo todo el contexto para evitar que, con un apoyo obviamente de la fiscal general en ese momento, que era la fiscal Claudia Paz y Paz, se logró desarticular esta organización criminal y por eso es que ya no continuaron en Guatemala. La CICIG también tuvo mucho que ver para impulsar la ley contra la delincuencia organizada que tiene estos métodos especiales de investigación. Creo que ese fue como que el aporte que hace CICIG a Guatemala en respecto a estos temas de delincuencia organizada. Y en el caso de las adopciones también se logró desarticular a esta estructura y mostrar que efectivamente venía desde el 1982
toda esta estructura criminal. Y que efectivamente, si bien no solamente era una persona dirigiendo una organización, una asociación nominada Primavera, se muestra cómo esta asociación se hacía de niños y niñas robados de sus madres, sustraídos de una forma tan cruel. Flor, la CICIG es más conocida internacionalmente, además de estos casos de impunidad, obviamente, por casos que involucraban a políticos. No más en esta elección vimos circular todavía hallazgos de interceptaciones donde básicamente mostraban aportes ilegales a campañas, flujos entre empresas y campañas de manera muy oscura. ¿Cómo lograron todos estos personajes seguir todavía participando hasta estas elecciones que acaban de pasar en Guatemala? Creo que el hecho de que se haya investigado y tocado estructuras político-económicas ilícitas fue lo que realmente afectó, digamos, tanto a estas personas, porque les llegamos a demostrar cómo se hacían de dinero por corrupción, por financiar campañas electorales, cómo se fueron beneficiando después de colocar presidentes, ¿no? Y cómo estas estructuras, y que pues aún persisten en Guatemala lamentablemente, se beneficiaban tanto económicamente y políticamente de toda esta situación. El hecho de que se haya descubierto esto y que a través de una sentencia se haya pedido que los personajes involucrados tuviesen que pedir perdón a Guatemala, creo que fue el rompimiento que hubo para decir no, tenemos que sacar a CICIG porque esto ya está fastidiando mucho. ¿Cuáles son esas fuerzas que empujan a CICIG y que la sacan? Fueron varios factores. A lo interno, muchas personas vinculadas con corrupción, con mucho poder económico y político, que tenían tanto poder económico que lograron pagar lobistas para que acudieran a Naciones Unidas, al Departamento de Estado de Estados Unidos, al Senado de Estados Unidos, y se pidiera que ya no siguieran apoyando a CICIG. Desde lo interno, pues también tengo que decirlo, el ejército tuvo mucho que ver, pese a que CICIG no investigó ni se involucró en casos de justicia transicional. Fue un cúmulo de casos y de personas que forzaron y que empezaron a trabajar desde abajo para que el presidente Jimmy Morales pidiera que no se renovara más el mandato de CICIG. ¿De dónde viene la persecución a ustedes, a quienes trabajaron? Después de todo, pues ganaron, ¿no? Es decir, ganaron en lo político, se acabó la CICIG. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Flor, que sigue esta persecución, este acoso brutal contra quienes por muchos años quisieron trabajar por la justicia y por un mejor país y por los derechos humanos? ¿Por qué crees? Creo que es porque efectivamente desnudamos todo un sistema y una estructura que está instaurada en el Estado, ¿no? Una corrupción que está incrustada en el propio Estado y que desde el Estado se genera y también se protege. El haber investigado también y detectado y mostrado a la ciudadanía cómo se elegían las cortes de justicia fue otro de los casos que generó todo este escozor en estas personas para poder sacar a CICIG. El haber mostrado cómo se elegían y cómo se amañaban esas elecciones para poder tener magistrados, magistradas, jueces y juezas. Todo esto que se mostró ahora regresa con una venganza. ¿Tú te imaginabas que iba a venir esta persecución y no sientes que hay allí un tono de venganza? Sí, de hecho, nos habíamos estado preparando, nos sabíamos porque éramos un grupo de abogados y abogadas guatemaltecas y guatemaltecos que estábamos esperando ya este golpe. Desde que empezó CICIG,
hubo hostigamiento, amenazas y persecución, digamos, en redes sociales, y también llegaron a veces hasta a seguirnos las vigilancias, ¿no? Se instaura una comisión para la verdad dentro del propio Congreso de la República. Desde ahí nos dimos cuenta, esto va a crecer. Entonces llegaban todas las personas que habían sido acusadas por parte de CICIG y que se encontraban hasta con sentencia firme, habiendo sido condenados, llegaban a decir que sí, que CICIG les había vulnerado sus derechos. CICIG y la FESI, que era la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que trabajaba junto con nosotros, había hecho ilegalidades. Sin embargo, digo, desde el 2019 al 2022, como que hubo una pausa. Y creo que en mi particular percepción fue la pandemia, obviamente. Pero empieza el año pasado, a partir de febrero. Bueno, primero a partir de la expulsión de Juan Francisco Sandoval, que era el fiscal, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Creo que ahí se marca un momento muy especial, porque ahí en julio de 2021 empieza hacia él y hacia otros auxiliares fiscales, que pensábamos que iba a ser solo en contra de ellos hasta ese momento. Luego detienen a mis compañeras que trabajaron en CICIG. No vamos a decir en dónde estás, por tu seguridad, por tu bienestar. Pero sí nos interesa que nos cuentes cómo se toma una de las decisiones más difíciles seguramente para la vida de cualquiera, que es irte de tu país, separarte de tus amigos, de tu familia, después de haber hecho el trabajo que hiciste. ¿Cómo se siente viviendo media vida, viendo a tu país desde fuera, sabiéndote perseguida, que no puedas ni siquiera decir dónde estás, dónde viajas, dónde vives? Sí, fue a partir de marzo del año 2022 cuando detuvieron a mi compañera Virginia La Parra. El 4 de marzo le dictan a ella prisión preventiva. Y la menciono a ella porque al caso de ella es al que han pretendido vincularme, y al caso de ella es al que han dicho que debo de estar en prisión. A partir de ese momento es cuando yo decidí salir de Guatemala, por autoprotección y también por autocuidado. Fue una decisión muy, muy dura. Lamentablemente siempre tenemos estos roles de cuidado, ¿no? Las mujeres, yo soy soltera, no tengo hijos, pero siempre pues uno como mujer piensa, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu familia, y por eso pues a mí me costaba mucho tomar la decisión. También yo denuncié violencia contra la mujer por todo este hostigamiento y amenazas de muerte civil, amenazas de seguirme, amenazas de amenazarme constantemente. Todos los días yo me levantaba con amenazas en redes sociales. Fue muy difícil para mí tomar esa decisión porque salí sin poder despedirme de mi familia, solo con un par de ropa y salir. Llegar a otro país que me acogió muy bien, que me recibió, que me ha dado muchas oportunidades. Pero al igual, yo sé, no lo puedo comparar, pero igual yo me siento presa. Y no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mis amigos. Mi proyecto de vida se vio truncado. Mi trabajo, lo que yo hacía, defender niñas y niñas víctimas de violencia sexual y trata, defender a mis compañeras, se vio afectado. Y todo lo que había trabajado, todos esos
casi 20 años de trabajo en el sistema de justicia guatemalteco. Se vino para abajo. Y luego, pues, ver a mis amigas en prisión fue lo que me ha impulsado a no callarme, a continuar hablando y sobre todo a continuar defendiéndolas. Flor, te agradecemos enormemente la valentía, la fortaleza, porque no cualquier persona que sale en las circunstancias que tú nos acabas de contar sigue la batalla, no se da por vencida. Y tú has hecho un trabajo muy impresionante desde hace un tiempo de defensa de tus compañeras, de aquellas personas que trabajaron contigo, que ahora están presas. Cuéntanos un poco sus casos, cuéntanos un poco cómo tomas la decisión de defenderlas a ellas también. En febrero de 2022 detuvieron a Leili Santizo y a Eva Xiomara Sosa. Leili Santizo era también mandataria de CICIG y era mi compañera de trabajo y amiga. Es mi amiga. Y Xiomara Sosa, que también es mi amiga, trabajaba en la FESI. Las detuvieron porque se estaban defendiendo, digamos. El caso de ellas es muy particular porque detienen a ambas porque Leili, cuando termina CICIG, ella continúa apoyando a los compañeros y compañeras criminalizados en su defensa, ¿no? Ella asumió un rol de defensora de los compañeros y compañeras criminalizados y entre ellos Xiomara Sosa. A raíz de esa defensa que ella ejercía, pues interpuso una serie de peticiones ante los tribunales y por ejercer esas peticiones es que se emite la orden de aprehensión en contra de ella y de Xiomara Sosa. Se emite primero esa orden de aprehensión por obstrucción de justicia. O sea, utilizando la ley contra la delincuencia organizada por ejercer el derecho de defensa. Estábamos muy indignadas con mi compañera Claudia González y las dos decidimos acudir a apoyarlas, a defenderlas. Nadie quería asumir la defensa y nadie quiere al momento asumir la defensa porque asumir la defensa significa que también a ti te van a criminalizar. Empezamos a defenderla y fue cuando fueron los ataques. Ellas estuvieron durante 28 días en prisión preventiva. Ya no las ligaron a proceso por el delito de obstrucción, pero sí por el delito de colusión, que en pocas palabras es arreglarte con el juez para que te decida algo a favor. ¿Y regresaron a prisión? Lograron salir de prisión, se les otorgó unas medidas. Sin embargo, a los pocos días detienen a las compañeras Alice Morán y a Paola Escobar. A ellas las detienen por haber también trabajado en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por haber investigado este caso que en Guatemala se le denominó comisiones paralelas, que era lo que les comentaba, cómo desnudaron el sistema de elección de jueces y magistrados para las cortes. Entonces viene esa venganza hacia ellos, ¿no? Son determinados casos los que están siendo utilizados para criminalizar. El 24 de febrero del año pasado detienen también a Virginia La Parra, que es la compañera que les mencionaba. A Virginia La Parra la detienen por haber denunciado administrativamente a un juez que estaba cometiendo hechos dentro de su judicatura que en ese momento Virginia estimó que debían de ser denunciados. Fueron 4 denuncias y por esas 4 denuncias ella continúa en prisión hasta la fecha. ¿Al día de hoy? Sí. En diciembre del año pasado, 16 de diciembre, fue condenada a 4 años de prisión por haber denunciado a un juez corrupto. ¿Y tus otras compañeras hoy, qué les pasó? ¿Hoy en dónde están? Alice y Paola, este año nuevamente les giran orden de aprehensión porque una sala de apelaciones revisó la decisión de la primera jueza
de decir que no había motivo para abrir proceso. Sin embargo, una sala de apelaciones decide que sí y decide revocar esta decisión y el juez ordenó la prisión de ellas. Actualmente están en prisión en unas condiciones muy deplorables. Algunas en un momento estuvieron durmiendo en el piso. Y esta no solo pasa con ellas, pasa con muchas mujeres. Y lamentablemente el día lunes detuvieron a mi amiga Claudia González. Claudia González fue detenida un par de días antes de nuestra conversación con Flor Gálvez y aún continúa en prisión. González quiso quedarse en Guatemala a pesar de los riesgos. Estaba empeñada en la defensa de varios operadores de justicia guatemaltecos criminalizados, entre ellos el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien enfrenta múltiples denuncias penales. Nosotras hemos detectado un patrón de criminalización hacia las mujeres especialmente, no solo por ser mujeres, por nuestra vulnerabilidad, sino también porque pues Guatemala, como la mayoría de países latinoamericanos, si no es que todos, pues el sistema patriarcal, ¿no? Que una mujer no pueda sobresalir, que una mujer no pueda ser abogada y defenderse, que una mujer no pueda ocupar altos cargos. Lo vemos a través de las redes sociales, cómo se burlan de nuestros cuerpos, de nuestro aspecto físico, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Somos juzgadas con mayor intensidad y esto se replica con una caja de resonancia a través de varios medios de comunicación que están replicando estas narrativas ya instauradas. ¿Usted ha notado un patrón no solamente contra mujeres, como usted bien lo ha dicho, sino en general, de cómo ha operado, como si tuvieran un guión para operar en contra de quienes trataron de hacer justicia en el pasado? Sí, efectivamente detectamos un patrón precisamente iniciando, como tú bien lo explicaste, a través de redes sociales, estos net centers o bots que les llaman, o troles, empiezan a publicar, a infundir el temor, ¿no?, hacia las personas y a empezar a decir que hay un proceso y empiezan a publicarse, a hacerse saber que van a ir tras la persona. Luego se emite una orden de aprehensión, luego ya son puestos en prisión, como lo están haciendo con Claudia. No lo escucha un juez en el tiempo que establece la Constitución. Se les prolonga la prisión para que estén encerrados de manera arbitraria. Posteriormente también no se da acceso al expediente, ni siquiera a los defensores, mucho menos a la prensa. No permiten a la defensa presentar ningún recurso, todos los recursos son rechazados. También el tema de se van a determinados juzgados a solicitar las acciones, las autorizaciones judiciales. Hemos detectado ya algunos juzgados específicos, que son más o menos 4 juzgados, donde acuden el Ministerio Público y que casualmente, ¿verdad?, son designados para que conozcan los procesos. Nos has platicado de abogadas que están en prisión por ejercer la defensa. Sí. Que son perseguidas por eso. Debe dar mucho miedo hoy ser abogado en Guatemala y ir a poner un documento frente a un juez para señalarle la injusticia, etcétera, porque al rato van a ir por ti. Es decir, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué recursos tienen hoy estos perseguidos políticos producto de la venganza terrible de este sistema? ¿Qué se puede hacer, pues, frente a esto? El hecho de que hayan aprendido a mi compañera Claudia González tiene un impacto muy fuerte, porque significa eso: no te puedes defender, porque si te defiendes te vas a ir preso. Y no solo nos ha ocurrido ahorita a nosotros, empezó con nosotros, pero ahora se está extendiendo hacia periodistas y también
ahora hacia partidos políticos o miembros de partidos políticos. Por ejemplo, el actual partido político que quedó y fue electo para al señor Bernardo Arévalo y la señora Karin Herrera, que son las personas que fueron electas para presidente y vicepresidenta, también están siendo criminalizados. Y ahora se está extendiendo más allá porque se está yendo hacia perseguir hacia a las miembros de las juntas receptoras de votos, es decir, hacia las personas que estuvieron en cada mesa electoral cuidando nuestro voto. ¿Por qué crees tú que se molestan en hacer de cuenta que eso es justicia? Están haciendo lo que haría cualquier dictadura, ¿no? Poner presos a sus enemigos, y no sé, gasta en darle una apariencia de democracia, de justicia, de Estado de Derecho. ¿Para qué se molestan en hacer todo eso? Creo que para eso precisamente, para darle una apariencia de legalidad a todos estos actos ilegales. Y sobre todo para no quedar mal, digamos, ante la comunidad internacional, pese a que ya han habido muchísimos pronunciamientos respecto a esta situación. Lo hacen también para infundir temor, para que las personas no hablen, se queden callados. Y lo hacen también para que digan, instaurar también esa narrativa que creo que se ha replicado mucho, de que CICIG y FECI sí efectivamente hicimos algo mal, ¿no? Esa narrativa de que sí, los casos que ellos investigaron, sí, seguramente estaban mal. ¿Está escuchando el mundo, la Unión Europea, la ONU? ¿Estar escuchando este drama? ¿Sientes que el mundo está volteando otra vez a ver a Guatemala diciendo qué está pasando ahí? Sí y no. Porque sí, efectivamente han habido varios pronunciamientos. Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho sanciones. Hay personas en la propia fiscalía, los que nos están persiguiendo están incluidos en esta lista de corruptos que denominan. Han habido sanciones también con la ley Magnitsky. La Unión Europea se ha pronunciado pues la OEA. Sin embargo, he de decir que lamentablemente, pese a que éramos una organización creada por las Naciones Unidas, no he sentido yo en lo particular que haya un pronunciamiento más fuerte y contundente y un apoyo más fuerte hacia quienes estuvimos trabajando. Entiendo perfectamente que nunca fuimos parte de Naciones Unidas porque pues no así se estableció en el convenio de creación de CICIG, y que pues nosotros como guatemaltecos tampoco teníamos inmunidad, que era ese derecho que tienen los internacionales que sí estaban trabajando en Guatemala, pero que pues ellos son los que se fueron de Guatemala y no a quienes están persiguiendo es a nosotros y nosotras. Creo que ahí falta un poco más de apoyo por parte de Naciones Unidas. La última pregunta obviamente es con relación a Bernardo Arévalo y esta nueva esperanza que nace para Guatemala, que fue creador del movimiento Semilla, un movimiento interesante en Guatemala, innovador, demócrata. ¿Tú crees que esto va a llevar a reversar por lo menos esta avalancha de injusticias? Sí, le veo mucho optimismo y mucha esperanza en que él haya quedado como presidente, que haya sido electo como presidente y que el propio país haya sido el que haya elegido de manera voluntaria, ¿no? También veo muchas complicaciones por este mismo sistema corrupto y cooptado. Es que se está haciendo todo lo posible por parte de estas personas y estas entidades
de no permitir que pueda asumir o pretender que no pueda asumir, porque no quieren que se desnude o que se vuelva a desnudar todo lo que han hecho y continuar en esta impunidad. Tiene que ser la ciudadanía organizada la que tiene que estar muy atenta y defender su voto, su elección, porque con todas las acciones que vemos y de verdad son capaces de inventar cualquier situación o cualquier resolución para hacer que no se pueda asumir la presidencia. Pero tú no has perdido el optimismo y eso se ve. No, no, yo Y eso se siempre nota. deseo volver a mi país y espero volver a hacerlo. Prisma es realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. El capítulo de hoy fue conducido por Carlos Puch, director del podcast mexicano Así Como Suena, y María Teresa Ronderos, quien además hizo la edición editorial. La investigación, producción y el trabajo de guiones estuvo a cargo de Luisa Fernanda López y Rodrigo Rodríguez. Música original y edición a cargo de Cristóbal Pitot y de Pepperland Contenidos. Música de Envatos Elements. Agradecemos al programa Interferencia de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica por facilitarnos su estudio, especialmente a la colega Hulda Miranda. Si tienen ideas o denuncias sobre historias o personajes que nos ayuden a entender el abuso de poder en América Latina, envíenos mensajes a nuestras cuentas de Instagram, Facebook o X o al correo info@elclip.org. Gracias por escucharnos.